Escondidos bajo las ruinas griegas y romanas del Líbano moderno, yacen los restos de una antigua civilización casi perdida para la historia. Comenzando en el 1200 a.C. y con una duración de 1000 años, esta civilización dominó una parte vital del antiguo mundo. Pero a diferencia de sus rivales de Egipto, Grecia y Roma, ellos no poseyeron un imperio de tierras. El suyo, en cambio, fue un imperio de olas. Gobernaron el más importante cuerpo de agua conocido por los antiguos, el mar Mediterráneo. Fueron los más habilidosos y audaces viajeros del mar de su tiempo, una enigmática raza de marinos conocida como los fenicios. Los fenicios fueron los primeros grandes magnates de barcos. Sus naves eran codiciadas por sus antiguos rivales y desarrollaron un alfabeto fonético que influyó en nuestra actual forma de escritura. Pero su éxito los convirtió en la envidia del mundo antiguo, y esa envidia los llevó a la destrucción. Los griegos y los romanos oprimieron a los fenicios y, lo que es peor aún, reescribieron su historia dejando oscuros y tergiversados relatos de los fenicios de los que alimentarse. Los textos antiguos los describen como una raza de gente moralmente corrupta que prostituía a sus hijas y sacrificaba a sus niños pequeños para aplacar la ira de sus dioses. ¿Cuál es la verdadera historia de los fenicios? ¿Y quiénes son los modernos que pueden jactarse de tener su legado? Ahora, más de 2000 años después de su desaparición, dos búsquedas de alta tecnología comienzan para encontrar a una de las más evasivas civilizaciones del pasado antiguo. Primera, una búsqueda de antiguos barcos fenicios utilizando alta tecnología en las profundidades del mar en el que una vez gobernaron. Los antiguos fenicios fueron los más grandes marineros de su tiempo. Hubiera amado navegar con ellos. Y una segunda búsqueda, utilizando las últimas herramientas genéticas para encontrarlos dentro de la sangre de la gente moderna del Mediterráneo. Los arqueólogos pueden dragar en el lodo, nosotros dragamos en la sangre. En el mar y en la tierra, ¿podrá la nueva tecnología y la nueva ciencia finalmente resolver el misterio de los antiguos fenicios? Un especial de National Geographic, En busca de los fenicios. El Líbano. Este segmento de un país que oscila entre las montañas y la orilla este del mar Mediterráneo. Una vez conocido como Levante, fue el hogar de los fenicios. A lo largo de esta antigua costa, en el pueblo de Tiro, un constructor de botes de 71 años llamado Abu Elías trabaja para conectarse con su pasado fenicio. Y las realiza construyendo un barco fenicio. Los fenicios tienen una conexión especial con el mar. Cuando lancemos este barco, la sentiremos. Durante 20 años, Abu soñó con su barco. Finalmente, hace un año, él y su hijo comenzaron a construirlo basándose en su idea de la apariencia que debía tener un barco fenicio. Los barcos fenicios anduvieron legendariamente por todo el Mediterráneo. Ahora, los hombres de Tiro están a punto de lograr que una versión de esa leyenda se vuelva realidad. Para Abu, es un barco de reconciliación, una forma de unir a musulmanes y cristianos de un país largamente dividido por rivalidades religiosas. Cuando este barco entre al mar, será como una novia entrando a la iglesia, si Dios quiere. El esfuerzo notable de Abu revela a un hombre y a una comunidad entera aferrándose firmemente al misticismo fenicio.
Pero ¿cómo puede haber tanta oscuridad sobre esta gente antigua que aún ejerce tan mítico poder? Sabemos que Fenicia fue realmente un agregado de ciudades-estados más que un reino unificado, y que desde estos puertos colonizaron el Mediterráneo. Pero hay mucho más que desconocemos. El encontrar las respuestas llevará a los investigadores a lugares sorprendentes. A más de 1000 kilómetros del Líbano, en Estambul, Turquía, el científico Spencer Wells se hace cargo de la búsqueda. Spencer es un genetista con pasión de arqueólogo. Pero en lugar de navegar por la Tierra en busca de pistas, navega por nuestro ADN. Está en camino de conocer a alguien que puede divulgar un secreto acerca de los fenicios. Es el rey Tabnit. 500 años antes del nacimiento de Cristo gobernó sobre Sidón, uno de los puertos marítimos más poderosos de Fenicia. El ADN del rey Tabnit puede ayudar a Spencer a descubrir un marcador genético fenicio, los genes que hacen que un fenicio sea un fenicio. ¿Podemos quitar esto y echar un vistazo? Utilizo la genética, el ADN, para estudiar la historia. El ADN es un modelo, es la forma en que te reproduces, lo pasas a la generación siguiente. Pero también nos abastece con un documento histórico, una forma de mirar atrás en el tiempo. ¿Podría la gente que hoy vive en el Líbano estar relacionada con un rey fenicio muerto hace tiempo? Para averiguarlo, Spencer necesitará tomar un fragmento de Tabnit para ver en su pasado. Existen algunas cosas curiosas acerca del rey Tabnit. Fue enterrado en un sarcófago egipcio prestado y momificado en el estilo egipcio. ¿Por qué fue un poderoso rey de una gran civilización enterrado con los desechos de otra cultura? Los fenicios controlaban las redes de comercio del Mediterráneo y absorbieron otras culturas, la cultura romana, griega y egipcia, y las difundieron también. Entonces fueron conductos. Eso es solo parte de lo que los hace tan enigmáticos. ¿Cómo defines a un grupo de gente que no tiene, en un sentido, núcleo? Esa es parte de la razón por la que es tan difícil rastrearlos arqueológicamente. Por eso acudimos a evidencia de ADN. Para Spencer, uno de los mejores sitios en los que investigar el ADN del rey son sus dientes. El diente, así lo esperamos, contendrá ADN no contaminado que nos permitirá la entrada en el pasado. El esmalte dental puede actuar como una tumba hermética, protegiendo lo que Spencer espera que sea puro ADN. Aquí va. Está en buenas condiciones. El esmalte aún está intacto, por lo que diría que fue sellado. Con suerte podremos limpiarlo y obtener de hecho una muestra de ADN. Aún así, el ADN del rey Tabnit es útil. Solo será una pieza dentro de un complicado rompecabezas. Muchas otras piezas se encontrarán en el Líbano, donde la historia de los fenicios comenzó. Aquí Spencer une sus fuerzas con el genetista Pierre Salois. Hola, es un gusto verte. Juntos continuarán la búsqueda genética de los fenicios. Para Spencer y Pierre, uno de los primeros sitios en los que buscar rastros podría ser aquí, en el mercado local. Los fenicios pueden ser mejor comprendidos como algunos de los primeros viajantes de comercio del mundo. Los fenicios fueron verdaderos maestros mercaderes. Tenían el don y la habilidad para persuadir a otros del valor de sus bienes y servicios. Ya sabes, para ganar dinero. Ojos chispeantes, sonrisas tramposas, habilidad para presionar, lo que fuera necesario para cerrar una venta. Puedes aprender mucho de los rostros de las personas. Ves a las personas interactuando entre ellas. Es el reflejo de una cultura. Es un reflejo de su historia compartida. Es el reflejo de la forma en que hicieron las cosas a través de muchas, muchas generaciones. Y con viajantes de comercio por todo el mundo, los fenicios deben haber estado ocupados haciendo algo más que vender bienes. Como genetistas de población, lo que estudiamos es la forma en que las personas se relacionan unas con otras.
Están los genes de los fenicios escondidos en la sangre de estos modernos libaneses y pasaron de generación en generación. Para averiguarlo, los genetistas recogerán más de 2000 muestras de sangre a lo largo del Líbano y el Mediterráneo. En el corazón de su búsqueda, una crisis de identidad fenicia. ¿Quiénes fueron inicialmente en el 1200 a.C.? ¿Qué hay sobre la constitución genética de los fenicios en su génesis? ¿Fueron cananitas? Según el Viejo Testamento, los cananitas vivieron por todo el Levante, desde antes del 2000 a.C. hasta aproximadamente el 1200 a.C. Por ser quienes precedieron a los fenicios y por sus tierras superpuestas, la mayoría de los arqueólogos cree que los cananitas y los fenicios son la misma gente, pero nunca nadie pudo probarlo. La arqueología de los fenicios sugiere que tuvieron un desarrollo constante a partir de culturas cananitas más antiguas. Sería muy importante saber cuánta continuidad genética hubo entre ellos. ¿Confirmará esta búsqueda genética lo que se sabe gracias a la arqueología o revelará algo más? Una conexión genética a un legado aún más oscuro. Esta historia, encontrada en antiguas fuentes egipcias, sugiere que un grupo de saqueadores, conocidos solo como la gente del mar, invadió el Levante aproximadamente en el 1200 a.C. Algunos eruditos creen que se mezclaron con los cananitas para crear una nueva raza, los fenicios. Curiosamente, fue solo luego de que la gente del mar llegó al Levante que los fenicios se adelantaron a sus competidores. Sus barcos se convirtieron en enormes transportes marítimos capaces de cubrir más de 200 kilómetros por día. Fundaron colonias, crearon el primer convenio internacional del mundo y construyeron un vasto imperio comercial. ¿Pero qué fue lo que causó este dramático ascenso? ¿Acaso la gente del mar simplemente influenció a los cananitas o se mezclaron con ellos y se convirtieron en los fenicios? Hay muchas discusiones entre los eruditos acerca de cuán grande fue el impacto de la gente del mar sobre los fenicios, si esto influyó sobre su desarrollo como los mayores marinos del Mediterráneo. ¿Fueron genéticamente influenciados por la gente del mar? La mayor parte de la información que tenemos son solo rumores. Salir y realizar estos estudios es como conquistar nuevas tierras. Debemos poner la genética en contexto con la arqueología. Su búsqueda los lleva al este del valle Kadisha. En este lugar, Pierre quiere enseñarle a Spencer una parte seminal del pasado fenicio. Estos son los cedros. Se los llama cedros del Señor. Sí. En este pequeño y protegido bosque encuentran lo que queda de los fabulosos cedros del Líbano. Los bloques de construcción de la civilización fenicia. Hace 3000 años, estas montañas estaban cubiertas por ellos. Construyeron sus barcos con esta perdurable madera y luego usaron esos barcos para transportar cedro a los poderes del mundo antiguo. Los faraones egipcios atesoraban el cedro por su resina fragante. El rey Salomón lo codiciaba y lo utilizó para construir su legendario templo en Jerusalén. El cedro pudo haber permitido a los fenicios entrar al juego, pero vendieron más que su famosa madera. Todo, desde huevos de avestruz y vino, a una tintura purpúrea fenicia que se convirtió en un artículo de primera necesidad en las casas reales por todo el mundo antiguo, se transportaba en los barcos. La mayoría de estos bienes, la evidencia de sus vidas, se perdió con el tiempo. Pero, ¿dónde fue la gente que los comerciaba? La respuesta está en la sangre. Bien, aquí vamos. Tiro fue el puerto fenicio clave. Hay algo mágico en este pueblo. Envuelve al mar en una forma asombrosa. Cuando Spencer y Pierre traen su investigación a la antigua ciudad fenicia de Tiro, tienen una venta difícil en sus manos. ¿Cómo se presentan dos completos extraños a pedir su sangre a los nativos? La respuesta se hace aparente rápidamente. Pregúntenle a la gente que vive del mar.
La mayoría de la gente con la que me encontré está realmente fascinada con la idea de que se pueda extraer algo de su brazo, que se verá idéntico a lo que se extraerá del brazo de la persona sentada a su lado, y que se pueda descubrir algo acerca de su pasado. Tienen mucho interés en saber exactamente de dónde vienen. Les resulta muy intrigante que les digas, oye, puedo trazar toda la línea de tu linaje. Se iluminan. ¿Cómo puede la sangre que Spencer y Pierre recolectaron hoy ayudarlos a descubrir a los fenicios de hace más de 2000 años? Dentro de nuestra sangre hay ADN, un modelo molecular transmitido a nuestros hijos. El modelo de cada persona está conformado por los mismos 4 componentes, llamados A, C, G y T, repetidos en un anillo de alrededor de 3.000 millones de letras. Es la secuencia de las letras lo que determina quién eres. Lo que nosotros como genetistas de población estudiamos es la variación genética, los cambios en esa secuencia, esas intermitencias que ocurrieron en el pasado que distinguen a los individuos. Estas variaciones o marcadores son tan inusuales que cuando ocurren definen a una única línea familiar. Si compartes un marcador con otra persona, compartes un ancestro. Eso nos da una pista acerca del tiempo al que se remonta este antepasado. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos un mismo antepasado? ¿Cuán atrás debemos ir en un árbol genealógico para llegar a ese individuo en común que nos une a todos en ese árbol? Los científicos pueden utilizar esos marcadores para determinar en qué momento un grupo comienza a mezclarse con otro. Si pueden encontrar marcadores que los conecten con los fenicios, serán capaces de rastrear la historia fenicia a través de la sangre de sus descendientes. Gracias, Señor, por darnos una muestra de sangre. Pero encontrar el marcador fenicio podría tener implicaciones modernas. Sus resultados pueden trepidar en las ya turbulentas aguas del Líbano. ¿Puede la sangre de los pescadores de Tiro contener evidencia que pueda ayudar a reparar las heridas de guerra? ¿Reflejan sus rostros fugazmente los rostros de los fenicios de hace mucho tiempo? Aunque resulte difícil de ver en estos ojos, aún hace 3000 años, las controversias religiosas se arremolinaban en torno de los fenicios. El Viejo Testamento cuenta la historia de una de las hijas más infames de Tiro, Jezabel. La desvergonzada mujer fue de hecho una princesa fenicia. Jezabel estaba casada con Ahab, un rey de Israel. Ella los sedujo, y también a sus seguidores, y los hizo rezarle a sus dioses, los ídolos de Fenicia. Lo que ella estaba haciendo era importar todo tipo de prácticas religiosas con las que creció, siendo princesa del antiguo Tiro. Y era natural para ella traer todas esas cosas cuando se convirtió en reina de la antigua Samaria. El ascenso de Jezabel al poder y la amenaza que representaba para los profetas israelíes la llevaron a su fallecimiento. Finalmente murió violentamente, arrojada a través de una ventana por sus propios sirvientes. Su brutal legado arrojó una sombra sobre los antiguos fenicios. En el Viejo Testamento son calumniados como adoradores de ídolos. Otros textos antiguos se refieren a ellos como tramposos y ruines, los chicos malos del mundo antiguo. Los fenicios eran muy ricos y poderosos, y esto causaba una tremenda envidia y celos dentro del reino de Israel. Los fenicios poseen referencias muy negativas en la Biblia hebrea. Constantemente se escribe sobre el lujo y riqueza y belleza de las antiguas ciudades como Tiro y Sidón. Pero al mismo tiempo, constantemente se está hablando de qué manera estas ciudades eran centros de corrupción, suciedad e inmoralidad. Así que tal vez la raíz de toda esa mala fama fuera la envidia. Sus rivales no podían competir con los soberanos de los mares. Los notables barcos de aquellos soberanos son lo que el explorador Robert Ballard está buscando. Para Ballard,
excavar un casco fenicio sería lo más cerca que alguna vez podría estar de conocerlos. De muchas formas estamos siguiendo las mismas rutas comerciales que siguieron los fenicios. Con destino oeste. Ballard también dominó el Mediterráneo, el mar una vez considerado como la mitad de la tierra. Sus descubrimientos, empleando la más avanzada tecnología y el instinto, lo convirtieron en uno de los exploradores más prominentes de nuestros tiempos. Los fenicios son los verdaderos antiguos marineros. No tenían una nación gigante, una gran armada, vastos recursos naturales ni riqueza. Debieron sobrevivir con su astucia y su soberanía sobre el mar. El 11 de junio de 1999, Ballard encontró a los fenicios. Junto con el arqueólogo de Harvard, Larry Stager, el explorador se encuentra sobre un sitio cercano al borde costero de Egipto e Israel. Hay algo aquí, pero es hacia la derecha. Hay algo allí. El descubrimiento es asombroso. Ese debe ser el más grande. Es la carga madre. Cuando ingresábamos, no estaba mirando las ruinas. Estaba mirando el rostro de Larry. Entramos y vi que su rostro simplemente brilló. Y dijo, son fenicios. Era el naufragio más antiguo alguna vez encontrado en las profundidades. Su cargamento de recipientes se agrupó en una cubierta que ahora descansa a 370 metros de profundidad. Este es el primer barco de la Edad de Hierro alguna vez encontrado en el Mediterráneo. Pero la verdadera revelación es la ubicación del barco, a aproximadamente 50 kilómetros de la orilla, lo que prueba que los antiguos fenicios abandonaron la seguridad de la costa y emprendieron la marcha sobre mar abierto. Mira eso. Allí está el ancla, sí. A lo largo del Mediterráneo, otra búsqueda para descubrir los secretos de los fenicios está desplegándose en lo que una vez fue el límite de su conocido mundo, Gibraltar. En el punto en que África y Europa casi se tocan, la roca legendaria se proyecta desde el mar, un inconfundible paso. Indudablemente, los fenicios atravesaron este umbral. Pero, ¿por qué atravesar un portal hacia lo desconocido? Las respuestas vienen a iluminarnos en una cueva en la base de la roca. Aquí los arqueólogos deben ganar su conocimiento. La entrada a la cueva de Goram está a unos 350 escalones abajo por la desmoronada cara de la roca. El arqueólogo español Paco Giles ayuda a dirigir al equipo. Estamos en un lugar muy salvaje y es difícil llegar a la cueva. Muchas rocas cayeron desde la punta de la roca de Gibraltar y tanto la subida como la bajada son peligrosas. Pero para Giles, los riesgos son un precio justo que pagar. A través de los años, encontraron más de 5.000 artefactos en la cueva. Pero no son lo que podría haberse esperado de ellos. Aquí no tenemos objetos de cocina. Aquí no encontramos utensilios de cocina u objetos de uso diario. Estos objetos pequeños... Lo que tenemos son pequeños objetos que en términos espirituales son muy grandes. Espiritual. El equipo de Giles descubrió lo que parecen ser talismanes personales, amuletos, anillos, escarabajos, jarrones de vidrio finamente trabajados. Aunque sean pequeños, pero sí. Aún siendo objetos tan pequeños, a través de ellos podemos reconstruir el momento clave de la visita de los fenicios. Que dejan aquí esas prendas tan pequeñas. Giles cree que los fenicios estaban practicando algún tipo de ritual aquí. Pero hasta que la excavación esté terminada, su naturaleza precisa seguirá siendo desconocida. Mientras existen numerosos sitios fenicios en el Mediterráneo, virtualmente ninguna evidencia escrita fue excavada. De hecho, ni un solo manuscrito fenicio original sobrevivió, dejándolos mudos e indefensos a lo largo de todos los milenios.
Los fenicios tuvieron el desafortunado destino de compartir el Mediterráneo con dos recelosos enemigos, los antiguos griegos desde el 1200 a.C. y los antiguos romanos desde el 300 a.C. Mucho de lo que conocemos acerca de sus ritos y rituales proviene de las palabras maliciosas de estos rivales. Tal vez una historia más precisa, pero aún así confusa, se encuentra retratada en su escultura. Los comerciantes consumados, fenicios, revelan una naturaleza camaleónica, imitando el gusto de sus clientes, los egipcios, los persas, los israelíes. Aunque puedan parecer poco sinceros, un descubrimiento en el templo de Eshmun revela un fenicio más sincero. Los fenicios que tenían hijos enfermos venían a este sitio sagrado en el sur de Beirut para pedirle ayuda a Eshmun, el dios de la curación. Traían mucho más que solo plegarias para sus hijos. Las familias fenicias, trocadoras hasta el final, tenían estas figuras esculpidas en tamaño real como súplicas para la cura. Podemos imaginar a Eshmun como una especie de pediatra de niños pequeños, y que esas estatuas eran ofrecimientos reales para el bienestar o la cura de un niño enfermo. El templo de Eshmun se encuentra justo fuera de Sidón, una de las más ricas y poderosas ciudad-estado dentro de la cadena costera que conformaba la antigua Fenicia. Durante 5 años, la arqueóloga libanesa Claude Dumet-Sirhal estuvo excavando en Sidón. Sidón, mencionada en la Odisea, 35 veces mencionada en la Biblia, una de las mayores ciudades del Levante y uno de los principales puertos, nunca antes fue excavada. Lo que es tan especial acerca de este sitio es la continua ocupación desde el final del 4º milenio hasta el 1º. Ella realizó un hallazgo increíble. Un hombre muerto en los primeros tiempos de la historia fenicia, el tiempo de los cananitas. Pero más importante es que esta es solo una de las 36 tumbas desenterradas en Sidón. Para Spencer y Pierre, el descubrimiento de otro esqueleto podría significar una oportunidad para obtener más ADN antiguo. El descubrimiento de más de 30 esqueletos es una mina de oro genética. Podría significar un gran avance para los genetistas si solo pudieran convencer a Claude de compartir algunos dientes. Me pregunto dónde la encontraremos. ¿Viste el suelo allí abajo? Oye, Spencer, está justo allí. ¿Sí? Asombroso. Veo 2 dientes caídos. ¿Los ves? Sí. Bien, vamos a buscarla. De acuerdo. De veras quiero tener estos 2 dientes aquí. Quiero decir, se están deshaciendo. Ya no son parte del esqueleto. Eso es lo que voy a decirle. Bien, con suerte ya lo verá de esa forma. Es muy difícil obtener material de ADN de estos restos de esqueletos. Pero si puedes hacerlo, es inestimable. Es información fantástica. Los arqueólogos no pudieron cavar aquí durante 15 años debido a la guerra civil en el Líbano. Pero ahora el paraje de Claude puede darle una primera pista de los ancestros fenicios en Sidón. Es fantástico. Verán, creo que vamos por buen camino. Pero la importancia del sitio puede de hecho ir en contra de Spencer y Pierre. Su investigación deberá tomar un segundo lugar entre los científicos que esperaron más de una década para estudiar un descubrimiento como este. No existe otro lugar en todo el Líbano donde se pueda excavar el 3er milenio con esta facilidad. Es una carretera al 3er milenio. Es fantástico. El entierro acaba de comenzar. Podemos sentarnos juntos, ver qué necesitan. ¿Cuánto tiempo llevará que digas, de acuerdo, ahora puedo darles una muestra? Dependerá de cuánto necesiten y de cuánto tiempo se la lleven. Verán... Necesito dientes. Sí. Tal vez traicionando a sus raíces fenicias, Pierre intenta llegar a un trato. Hay 2 aquí que están cayéndose. Tienes ideas.
Tengo mis cosas. De hecho, necesitas una población, así que necesitas mirar la variación entre un grupo de individuos, tal vez del 1500 a.C., el tiempo de los cananitas, y otro del 800 o 600, el tiempo de los fenicios, y ver si tal vez hay continuidad entre estas poblaciones, si hay diferencia genética. Y eso nos dará una verificación, una forma de confirmar los resultados que obtenemos de la sangre. Eso fue muy prometedor. A unos pocos cientos de kilómetros, los problemas del explorador Robert Ballard son mucho más serios. Deberíamos tomar por aquí. Por aquí. Ballard planeó regresar a las ruinas fenicias encontradas en 1999. Pero eso no ocurrirá. Ballard es obstaculizado por la política internacional. La última vez que estuvimos aquí, en 1999, Israel nos dijo que saliéramos de sus costas y llegaron con un cañonero y eso es muy convincente. Y también enviaron observadores que dijeron, ustedes están más allá de nuestras aguas territoriales. Por lo tanto, no deben pedir permiso, están más allá de nuestros reclamos territoriales. Pero luego la legislación cambió y las fronteras se modificaron, convirtiéndose en aguas egipcias. Ballard estaba esperando el permiso final de los egipcios cuando los evasivos fenicios se escaparon otra vez. De pronto recibimos una carta de nuestro Departamento de Estado en el Cairo diciendo que los militares egipcios consideraban nuestra misión como una amenaza a la seguridad nacional de Egipto. Vaya, eso es asombroso. No creo que alguna vez regresemos a esos dos barcos, y eran barcos muy importantes. Nadie había encontrado antes barcos fenicios. Así que estamos de vuelta en primera base. En lugar de cerrar el caso, Ballard decide partir a la caza. Uno de sus nuevos objetivos es una antigua franja marítima entre la isla de Malta y la mayor colonia fenicia, Cartago. Alrededor del 800 a.C., los fenicios extendieron su alcance a todo el Mediterráneo y fundaron Cartago, que significa ciudad nueva en fenicio. Desde sus raíces fenicias, la colonia creció para dominar la región, eventualmente sobrepasando el poder de sus fundadores. Para Spencer y Pierre, Cartago ejerce una atracción natural. Ve a los lugares que fueron identificados en las fuentes históricas como asentamientos fenicios, lugares como Cartago. Toma muestras de la gente, mira los linajes genéticos que poseen y ve si alguno de ellos puede remontarse al Líbano. La sangre extraída aquí será de la última recolectada para esta fase de la investigación. Spencer y Pierre comenzarán entonces la prolongada y tediosa tarea de analizar la información genética. Mientras tanto, Ballard está barriendo una antigua ruta de comercio entre Malta y Cartago. El lugar a donde nos dirigimos ahora es excelente para buscar naufragios. Sabemos que los fenicios atravesaron esta vía alterna incontables veces y estadísticamente muchos no lo lograron. Y este es el lugar donde encontrarlos. Ballard emprende su búsqueda utilizando un sistema óptico de imágenes que denomina Argus. Jim, ¿puedes escucharme? Sí. Regresa a 7. Bien, fondo suave como lo esperábamos. Argus le permite a Bob caminar por el suelo marino como un buscador de oro. Nad, ¿sabemos la distancia que recorrimos desde que empezamos? Con este alarde de tecnología, el barco de Ballard supera con creces a los botes de madera de los fenicios. Esta gente era una con el mar. Difícilmente pueda conectarme con el mar estando rodeado de toda esta tecnología. Así es que hubiera amado navegar con ellos. Simplemente me hubiera sentado allí a observar. Ballard se hubiera sentado junto con los marineros que poseían un vasto e íntimo conocimiento del cielo nocturno en su totalidad.
Muchos eruditos creen que fueron los primeros navegantes que identificaron la estrella del norte y la utilizaron para hallar su camino. Guiados por el ángulo del sol, el vuelo de las aves, la frialdad o humedad de una brisa, sus mentes eran sus brújulas. Pero a pesar de sus refinadas habilidades, Ballard sabe que el mar reclamó las vidas de muchos. Esto que vemos aquí es lodo. Eso no facilita la tarea de encontrarlos. Bien, vi mucho de esto en mi vida, más y más lodo. Debemos seguir trabajando. Bien, veamos qué tenemos. La búsqueda no revela nada más que unas pocas falsas alarmas. Mira esa gran ancla. Sí, ese no es un barco tan viejo. Vaya barco. Es increíble. ¿Ese es un bote moderno? Sí, es moderno. Bien, seguiremos trabajando. Solo nos quedan millones de kilómetros que recorrer. El Mediterráneo ocupa más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de la Tierra. Algunos expedientes afirman que alrededor del año 1100 a.C., los fenicios llegaron a su entrada oeste, cerca de Gibraltar. Llamaron a este lugar Pilares de Melkart, por su principal deidad, el dios de la tormenta. Antes que los fenicios, muy poca gente del Mediterráneo había navegado hasta el Atlántico. Esta debe haber sido la experiencia más aterradora para los antiguos navegantes. Para enfrentar este miedo, los navegantes fenicios deben haber establecido algún tipo de convenio espiritual. La evidencia de ese convenio es exactamente lo que encontró Paco Giles. Esta cueva llena de hechizos es prueba suficiente de ese temor. Ellos personalmente... Los navegantes fenicios vinieron aquí y personalmente realizaron ofrendas para crear una alianza, una especie de matrimonio entre las deidades, los dioses del mar y ellos, los navegantes. Su propia persona. Estos objetos que siempre no hablan más de su vida. Realizaron estas ofrendas a las deidades para ganar su apoyo y protección en el dificultoso paso a través del estrecho de Gibraltar hacia el fin del mundo. Hasta llegar al fin del mundo. ¿Qué fue lo que los impulsó a traspasar los pilares, yendo más allá de la seguridad relativa de que gozaban en el Mediterráneo? El deseo de enriquecerse rápidamente. Existieron factores que condujeron a los fenicios en sus viajes. Un factor que les impulsó fue que vivían en los límites de grandes imperios que constantemente les exigían tributos. Debían producir riqueza para pagar a sus conquistadores. Otro factor fue que también podían generar mucha riqueza por sí mismos. En la cúspide de la Edad de Hierro, el deseo del mundo antiguo por el metal crecía y los fenicios estaban ansiosos por descubrir nuevas fuentes. Fue ese enorme y creciente apetito el que animó a los fenicios a adelantarse más en busca de nuevas fuentes de metales antiguos, incluyendo el hierro. Una vez aventurados más allá de los pilares, no se detuvieron. Herodoto escribió sobre los fenicios que circunnavegaron África aproximadamente en el 600 a.C., unos 2000 años antes que el explorador portugués Vasco da Gama. Otro relato cuenta sobre una expedición al oeste de África. El capitán escribió acerca del avistamiento de cocodrilos, hipopótamos y mujeres con cuerpos velludos llamadas gorilas. Los exploradores rasuraron a 3 de ellas. Se dice que el navegante fenicio Himilco desafió los agitados mares del Atlántico hasta llegar a las costas de Bretaña, todo en busca de estaño. Si estos relatos son verdaderos, entonces fueron los fenicios quienes comenzaron la primera etapa de exploración del oeste, centurias antes del nacimiento de Cristo. Cualquier insinuación de ese glorioso pasado evadió a Robert Ballard. Su búsqueda por la antigua franja marítima cercana a Cartago lo dejó con las manos vacías.
Pero para Ballard, el juego aún no ha terminado. Él conoce un lugar donde puede encontrar su próximo objetivo, las ruinas romanas que cree se basaron en el diseño fenicio. Se dirige allí por algo más que una corazonada. Los romanos codiciaron los barcos fenicios y sus rutas de comercio, una envidia que los condujo al conflicto con Cartago y al capítulo final de la historia fenicia. La colonia fenicia evolucionó hasta convertirse en un poderío naval sin rivales. Sus elegantes galeones de lucha fueron los máximos barcos de guerra del mundo antiguo. Con múltiples niveles de remeros y un arco engarzado en bronce para los impactos, podían causar estragos en las flotas enemigas. Pero aún más impresionante era el puerto en el que estaban amarrados. Construidas en el pináculo del poder cartaginés, el puerto se jactaba de sus secciones para naves comerciales y navales. Rodeando una torre ubicada en una isla hecha por hombres, había embarcaderos para más de 150 barcos de guerra. Este era el corazón de su poder marítimo. Nada amenazaba más a los romanos. Las dos superpotencias antiguas lucharon por más de 100 años en lo que nosotros llamamos las guerras púnicas. En el año 146 a.C., Roma finalmente encaminó su marina de guerra y saqueó Cartagena, destruyendo lo que comenzó 700 años antes como una colonia fenicia. Roma gobernaba ahora en el Mediterráneo y sus barcos navegaron libremente por todo el mar. Bob Ballard, considerando ahora realizar un último esfuerzo, está anclado sobre dos de ellos. Bien, aquí es donde se llevaron a cabo las guerras púnicas. Relatos antiguos le dan esperanza a Ballard. Él sabe que los romanos estaban tan celosos de los barcos fenicios que una vez capturaron una flota cartaginesa y copiaron cada uno de los barcos, tablón por tablón. Las intenciones de Ballard son un poco menos ambiciosas. Planea utilizar el excavador Hércules para remover los numerosos artefactos de la superficie del naufragio. Luego buscar por debajo de ellos las partes claves del casco. Sí, Roger, es eso. Estamos sobre los restos. Pero Ballard debe haber enfadado a uno de los dioses fenicios, porque en su expedición tiene solo mala suerte. Vaya, no tengo presión hidráulica. Eso no puede estar bien. No, no puede estar bien. Mira la cámara de aire. Jim, no tengo presión hidráulica. No tengo presión hidráulica. Nos hundimos. En unos pocos días, el revolucionario excavador sufre más y más, y finalmente se inutiliza por completo. ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué fue eso? Oh, no. Bien, ese es el final de esa herramienta. Tenemos un vehículo que no nos da ninguna advertencia antes de suicidarse. Luego de un mes en el mar, 3 locaciones y kilómetros de suelo marino fangoso, todo terminó. Luego de analizar incontables muestras de sangre, Spencer Wells y Pierre Salois identificaron un grupo de marcadores genéticos. Los genes que definen que un fenicio sea un fenicio. Por primera vez, fuimos capaces de identificar un grupo de lo que llamamos linaje genético fenicio, y esto nos permitirá rastrear la dispersión de esta antigua población viajera alrededor del Mediterráneo y tal vez más allá. Siguiendo estos linajes, hacen un curioso descubrimiento sobre Cartago. En la mayor de las colonias fenicias, encuentran evidencia genética de que menos del 20% de la población de hoy en día lleva el marcador fenicio. ¿Qué significa eso? Podría significar que un grupo muy pequeño de fenicios, una élite, gobernó sobre una gran población en Cartago
y por lo tanto simplemente no tuvieron un gran impacto genético allí. La otra posibilidad es que cuando los romanos entraron y aniquilaron Cartago, hayan diezmado a la población con linaje fenicio, y es por eso que no los vemos hoy. Spencer y Pierre también pueden arrojar nueva luz sobre los primeros tiempos de los fenicios. Dejaron de lado la controversial teoría sobre los fenicios y la gente del mar. Los saqueadores del mar pueden haber dado el impulso inicial a la cultura fenicia, propulsando su gran ascenso. Pero los científicos no encontraron evidencia genética que afirme que la gente del mar se mezcló con los fenicios. Tal vez la revelación más poderosa proviene de la gente del Líbano. El estudio revela que los libaneses, los fenicios y los cananitas son la misma gente. Los fenicios estuvieron aquí mucho antes de los tiempos de Cristo y Mohammed. Y lo que los resultados genéticos están diciéndonos es que definitivamente los libaneses de hoy, sean cristianos o musulmanes, se encuentran todos juntos en esta piscina genética. Son parte de una sola gran familia. Y los resultados genéticos están uniendo a la gente en lugar de apartarla. Para el constructor de botes Abu Elías, cuyo barco de reconciliación está a punto de zarpar, esta herencia compartida descansa en la quilla de su barco. Tanto los pescadores musulmanes como los cristianos, escogidos por el constructor de botes, navegan su barco por primera vez. No hay mejor sensación. Cumplí mi sueño. Antes de este momento, yo no entendía a los fenicios. Ahora los conozco y los entiendo como marineros y como humanos. Mientras la ciencia revela que todos están conectados por la sangre, estos fenicios modernos están aún más unidos por el mar, algo que Abu Elías parece saber hace mucho tiempo. Escondidos bajo las ruinas griegas y romanas del Líbano moderno, yacen los restos de una antigua civilización casi perdida para la historia. Comenzando en el 1200 a.C. y con una duración de 1000 años, esta civilización dominó una parte vital del antiguo mundo. Pero a diferencia de sus rivales de Egipto, Grecia y Roma, ellos no poseyeron un imperio de tierras. El suyo, en cambio, fue un imperio de olas. Gobernaron el más importante cuerpo de agua conocido por los antiguos, el mar Mediterráneo. Fueron los más habilidosos y audaces viajeros del mar de su tiempo, una enigmática raza de marinos conocida como los fenicios. Los fenicios fueron los primeros grandes magnates de barcos. Sus naves eran codiciadas por sus antiguos rivales y desarrollaron un alfabeto fonético que influyó en nuestra actual forma de escritura. Pero su éxito los convirtió en la envidia del mundo antiguo, y esa envidia los llevó a la destrucción. Los griegos y los romanos oprimieron a los fenicios, y lo que es peor aún, reescribieron su historia dejando oscuros y tergiversados relatos de los fenicios de los que alimentarse. Spencer necesitará tomar un fragmento de Tabnit para ver en su pasado. Existen algunas cosas curiosas acerca del rey Tabnit. Fue enterrado en un sarcófago egipcio prestado y momificado en el estilo egipcio. ¿Por qué fue un poderoso rey de una gran civilización enterrado con los desechos de otra cultura? Los fenicios controlaban las redes de comercio del Mediterráneo y absorbieron otras culturas, la cultura romana, griega y egipcia,
y las difundieron también. Entonces fueron conductos. Eso es solo parte de lo que los hace tan enigmáticos. ¿Cómo defines a un grupo de gente que no tiene, en un sentido, núcleo? Esa es parte de la razón por la que es tan difícil rastrearlos arqueológicamente. Por eso acudimos a evidencia de ADN. Para Spencer, uno de los mejores sitios en los que investigar el ADN del rey son sus dientes. El diente, así lo esperamos, contendrá ADN no contaminado que nos permitirá la entrada en el pasado. El esmalte dental puede actuar como una tumba hermética, protegiendo lo que Spencer espera que sea puro ADN. Aquí va. Está en buenas condiciones. El esmalte aún está intacto, por lo que diría que fue sellado. Con suerte podremos limpiarlo y obtener de hecho una muestra de ADN. Aún así, el ADN del rey Tabnit, el Líbano, este segmento de un país que oscila entre las montañas y la orilla este del mar Mediterráneo. Una vez conocido como Levante, fue el hogar de los fenicios. A lo largo de esta antigua costa, en el pueblo de Tiro, un constructor de botes de 71 años llamado Abu Elías trabaja para conectarse con su pasado fenicio. Y las realiza construyendo un barco fenicio. Los fenicios tienen una conexión especial con el mar. Cuando lancemos este barco, la sentiremos. Durante 20 años, Abu soñó con su barco. Finalmente, hace un año, él y su hijo comenzaron a construirlo basándose en su idea de la apariencia que debía tener un barco fenicio. Los barcos fenicios anduvieron legendariamente por todo el Mediterráneo. Ahora, los hombres de Tiro están a punto de lograr que una versión de esa leyenda se vuelva realidad. Para Abu, es un barco de reconciliación. Una forma de unir a musulmanes y cristianos de un país largamente dividido por rivalidades religiosas. Cuando este barco entre en el mar, será como una novia entrando a la iglesia, si Dios quiere. El esfuerzo notable de Abu revela a un hombre y a una comunidad entera aferrándose firmemente al misticismo fenicio. Pero ¿cómo puede...? Los textos antiguos los describen como una raza de gente moralmente corrupta, que prostituía a sus hijas y sacrificaba a sus niños pequeños para aplacar la ira de sus dioses. ¿Cuál es la verdadera historia de los fenicios? ¿Y quiénes son los modernos que pueden jactarse de tener su legado? Ahora, más de 2000 años después de su desaparición, dos búsquedas de alta tecnología comienzan para encontrar a una de las más evasivas civilizaciones del pasado antiguo. Primera, una búsqueda de antiguos barcos fenicios utilizando alta tecnología en las profundidades del mar en el que una vez gobernaron. Los antiguos fenicios fueron los más grandes marineros de su tiempo. Hubiera amado navegar con ellos. Y una segunda búsqueda, utilizando las últimas herramientas genéticas para encontrarlos dentro de la sangre de la gente moderna del Mediterráneo. Los arqueólogos pueden dragar en el lodo, nosotros dragamos en la sangre. En el mar y en la tierra, ¿podrá la nueva tecnología y la nueva ciencia finalmente resolver el misterio de los antiguos fenicios? Un especial de National Geographic, En busca de los fenicios. De haber tanta oscuridad sobre esta gente antigua que aún ejerce tan mítico poder. Sabemos que Fenicia fue realmente un agregado de ciudades-estados más que un reino unificado y que desde estos puertos colonizaron el Mediterráneo. Pero hay mucho más que desconocemos. El encontrar las respuestas llevará a los investigadores a lugares sorprendentes.
A más de 1000 kilómetros del Líbano, en Estambul, Turquía, el científico Spencer Wells se hace cargo de la búsqueda. Spencer es un genetista con pasión de arqueólogo. Pero en lugar de navegar por la Tierra en busca de pistas, navega por nuestro ADN. Está en camino de conocer a alguien que puede divulgar un secreto acerca de los fenicios. Es el rey Tabnit. 500 años antes del nacimiento de Cristo gobernó sobre Sidón, uno de los puertos marítimos más poderosos de Fenicia. El ADN del rey Tabnit puede ayudar a Spencer a descubrir un marcador genético fenicio, los genes que hacen que un fenicio sea un fenicio. ¿Podemos quitar esto y echar un vistazo? Utilizo la genética, el ADN, para estudiar la historia. El ADN es un modelo, es la forma en que te reproduces, lo pasas a la generación siguiente. Pero también nos abastece con un documento histórico, una forma de mirar atrás en el tiempo. ¿Podría la gente que hoy vive en el Líbano estar relacionada con un rey fenicio muerto hace tiempo? Para averiguarlo,